Hola, espero que se encuentren muy bien. Nuevamente, bienvenidos a un nuevo video de dinámica, acá con el chavorruco que les enseña física. El día de hoy vamos a hablar de los vectores, velocidad angular y aceleración angular. Va a estar muy interesante. En un video previo mostré la simulación de una leva, la cual estaba girando respecto a un punto fijo y habíamos seleccionado un punto particular, que en aquella ocasión yo le llamé el punto D. Visto en tres dimensiones, el movimiento de ese punto sería algo como esto que tengo en la imagen, donde tenemos que este punto se está moviendo en el plano XY. Y entonces recordemos que de manera escalar habíamos definido este ángulo, el ángulo θ, que es el ángulo que va recorriendo esta línea. Es la línea que va del eje de giro al punto que me interesa. También hemos definido omega, que es la derivada de θ y que le llamamos velocidad angular, y también hemos definido la aceleración angular, que es la derivada de omega. Sin embargo, el día de hoy queremos ver cómo vamos a poder representar de manera vectorial dichas cantidades. Y por aquí nuestro amigo nos pregunta, ¿cómo puedo hacer para representar de manera vectorial la velocidad angular? Es decir, ¿cómo le puedo hacer mediante un vector para indicar que esto está girando de esta manera? Bueno, una primera opción pues sería dibujar algo como esto, indicando que el punto está girando de esta manera. Desafortunadamente esto no es un vector, puesto que es una línea curva. Y recordemos que un vector por definición es un segmento dirigido rectilíneo, es decir, tiene que ser un segmento recto. Por lo tanto, no es posible representar el giro de este punto mediante esta figura. Una segunda opción, representar los giros de esta manera. Ahora sí ya tenemos vectores que son segmentos rectilíneos dirigidos. Y esto ya podría representar el hecho de que el objeto esté girando. Sin embargo, me vi obligado a utilizar varios vectores para representar el giro. Por lo tanto, tampoco es una buena idea. Después de mucho tiempo, se pensó en lo siguiente. ¿Qué sucede si yo utilizo mi mano derecha? Y aquí, pues sí es importante, hay que utilizar la mano derecha, aun cuando seamos zurdos. Y entonces estos cuatro dedos los doblamos de esta manera, que sería en la dirección del giro. Y nos queda que nuestro pulgar apuntaría en este caso hacia arriba. Esa fue una manera conveniente de representar un giro y por lo tanto el giro lo puedo representar como un vector que se dirige hacia arriba. Entonces, esa es la representación que vamos a utilizar. Cuando tengamos un objeto que está girando de esta manera, el giro lo representaremos por un vector que se dirige hacia donde apuntaría el pulgar, mientras que tus otros cuatro dedos tienen que apuntar en la dirección del giro, que sería en esta dirección. Es importante hacer énfasis que este vector no representa un movimiento en esta dirección, es decir, en ningún momento estamos diciendo que ese punto se está moviendo hacia arriba. No, estamos simplemente utilizándolo para representar el movimiento de un giro. Esto al principio, cuando nos presentan la velocidad angular en forma vectorial, muchas veces nos causa confusión. ¿Qué significa este vector? ¿Qué significa el que apunte hacia arriba? No significa que haya un movimiento hacia arriba. Lo que significa es que tenemos un giro, que tus dedos estarían girando de esta manera y que tu pulgar quedaría para arriba. Esa es la manera en que representamos vectorialmente la velocidad angular. A veces también, aparte de poner el vector, durante el curso yo también le voy a estar dibujando este pequeño giro, nada más para indicar que cuando tenemos en este caso un giro, una dirección hacia arriba, el giro va de esta manera. Entonces, en conclusión, la dirección de la velocidad angular se determina con la regla de la mano derecha. Los dedos de la mano derecha se curvan en el sentido de la rotación y el pulgar indica la dirección del vector velocidad angular. Por ejemplo, supongamos que ahora tenemos este sistema de coordenadas. Vean que el sistema de coordenadas es diferente. Ahora tenemos Z para acá, X para acá y Y para acá. Esto es porque he utilizado otro texto. Es el texto de Beer. Tenemos este disco que está girando y acá tenemos unas chumaceras o cojinetes. Entonces, este eje, el eje de rotación, que es esta barra horizontal, estaría fijo. Y nuestra rueda estaría girando de esta manera a 3 radianes por segundo.
¿cuál sería la representación vectorial de este giro o de esta velocidad angular? Bueno, pues lo primero que debemos hacer es colocar nuestra mano, ahí la dibujé. Nuestros dedos deben doblarse en la dirección del giro, que en este caso es así, y nuestro pulgar quedaría hacia allá. Es decir, el vector velocidad angular quedaría sobre el eje X, solamente que vemos que apunta hacia el eje X negativo. Así, el vector velocidad angular de este disco sería el siguiente: menos 3i, 0j, 0k. Entonces, la velocidad angular es un vector que está en la dirección de menos x, y vectorialmente en cartesianas lo representaríamos de esta manera. Es así como definimos la velocidad angular para esta situación. Vamos a analizar cómo gira un cuerpo rígido respecto a un eje arbitrario. Para ello, pues permítame trabajar en 3 dimensiones. Tenemos ahí el sistema de coordenadas. Tenemos X, que es en rojo, Y en verde y Z en color azul. Además, ahí coloqué el plano XY para que tengamos una referencia. Ahora vamos a colocar un plano adicional, por ejemplo este. Entonces lo estoy colocando ahí pues simplemente para que veamos cómo es ese plano. Ahora vamos a agregar un cuerpo rígido, que en este caso es una rueda que está sobre ese plano, y la vamos a hacer girar. Y como sabemos, esa rueda va a girar respecto a un eje, y voy a colocar un eje de la siguiente manera. Es un eje o una línea que es perpendicular al plano. Ahora, una cosa importante. Por el momento, vamos a hacer que ese eje sea fijo. Voy a definir estos 2 puntos. Esos puntos van a estar fijos. Eso significa que el eje no se puede mover. Se trata de movimiento de rotación respecto a un eje fijo. Normalmente estos puntos están representados por chumaceras o cojinetes de empuje. Eso va a hacer que este eje siempre se mantenga fijo. Por lo tanto, eso va a tener consecuencias importantes al momento de calcular la velocidad angular y la aceleración angular. Y ahora vamos a hacer que nuestra rueda empiece a girar. Entonces, ese sería el movimiento de nuestra rueda. Entonces, el eje de rotación sería esta línea en color verde. Para empezar, analizaremos el movimiento de velocidad constante. Como vemos, nuestra rueda está girando siempre con la misma velocidad. Esa sería velocidad angular constante. Y lo primero que tendríamos que hacer es cómo identificar el vector velocidad angular. Recordemos que para ello vamos a usar nuestra mano derecha. Colocaríamos la mano derecha o los dedos de la mano derecha de tal manera que giren en la dirección de la rueda, y hacia donde apunta el pulgar es hacia donde va el vector velocidad angular. En este caso, el vector quedaría paralelo al eje de rotación. Ese es el vector velocidad angular. Si nosotros hacemos que la rueda gire en sentido contrario, ese vector tendría que cambiar de dirección. Ahora vean cómo la rueda está girando en sentido contrario. Vean cómo va haciendo el giro en esta dirección. Si nosotros tratamos de seguir el giro con nuestra mano derecha, entonces nuestro dedo pulgar quedaría en esta dirección, hacia acá, y por lo tanto la velocidad angular sería un vector que se dibujaría de esa manera. Eso representa la velocidad angular. ¿Qué aspectos importantes debemos recordar sobre este vector? Primero, que es paralelo al eje de rotación. Como acabamos de ver, nuestro vector quedó sobre el eje de rotación. Segundo, es un vector libre. Así como recordamos en estática, hemos estudiado el momento par, el momento respecto a un eje, el momento respecto a un punto. Todos esos vectores son vectores libres. Quiere decir que se pueden colocar en cualquier parte del espacio. Yo aquí coloqué la omega de esta manera. Nuevamente está girando nuestra rueda, ahora en esta dirección. Ahí tenemos el vector omega, y el vector omega es, como lo habíamos dicho, un vector libre. Significa que lo podemos colocar en diferentes puntos. Por ejemplo, el vector omega también lo podríamos colocar acá, en ese lugar. No le he cambiado su magnitud, no le he cambiado su sentido ni dirección.
simplemente lo he colocado en otro punto. Ese también puede ser el vector omega, o también lo podríamos colocar acá. En cualquier posición de las que estoy mostrando se puede colocar ese vector, ya que es un vector libre. Voy a quedarme con esta versión, con este que tenemos acá. Voy a trabajar el vector omega, lo voy a colocar de esta manera, que en este caso la magnitud es 2. Ese va a ser nuestro vector omega. Ya que hemos analizado el movimiento de velocidad angular constante, ahora analicemos qué ocurre cuando tenemos aceleración angular. En este caso voy a tomar aceleración angular constante. Este es otro vector, que es este que estoy mostrando, que para este caso le he dado un valor de 0.2. Las unidades son radianes por segundo cuadrado. No he puesto las unidades, simplemente la magnitud. Puesto que el eje de rotación es fijo, hay que tener en cuenta que estos vectores siempre van a estar paralelos al eje de rotación. Eso será diferente cuando, por ejemplo, este punto de acá sea móvil. Imagínense que este punto se pudiera mover también, entonces el eje de rotación ya no estaría fijo y por lo tanto nuestros vectores también estarían cambiando de dirección. En un movimiento generalizado en 3 dimensiones, la velocidad angular y la aceleración angular no tienen por qué ir en la misma dirección. Pero eso ya lo veremos cuando estudiemos movimiento en 3 dimensiones del cuerpo rígido. Para este caso, puesto que el eje de rotación es fijo, vamos a tomar en cuenta que tanto alfa como omega siempre van a quedar sobre esta línea. Lo único que podría cambiar en todo caso es el sentido. Ya hemos mencionado en videos anteriores que cuando tenemos aceleración, esto es que la rueda está girando cada vez más y más rápido, estos vectores alfa y omega van a ir en la misma dirección, y cuando tengamos frenado, cuando la rueda esté girando pero deteniéndose, cada vez girando más lento, entonces estos dos vectores estarían en sentido contrario. Para empezar nuestro análisis, consideremos el caso que estoy mostrando, que es velocidad inicial 0, la omega vale 0, es decir, va a partir del reposo, y nuestra aceleración angular tiene un valor de 0.2. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues acá debería estar el vector omega, pero como es 0, pues obviamente no se ve. Pero ahora que hagamos que el sistema gire, obtenemos lo siguiente. Vean cómo el vector alfa es constante, mientras que el vector omega va aumentando de magnitud. La alfa representa cuánto va aumentando de magnitud. Como observamos, este vector está aumentando su magnitud. Ahí ya se nos desapareció de la imagen. La simulación va a volver a iniciar. Ahí tenemos nuevamente. Vean cómo la rueda gira cada vez más rápido y eso genera que nuestro vector omega vaya aumentando en magnitud. Eso porque se trata de un movimiento de rotación acelerado. Mientras que la aceleración angular se mantiene constante, la velocidad angular está cambiando de magnitud, mas no está cambiando ni dirección ni sentido. Ese sería el primer caso en que nuestro vector aceleración angular es en esta dirección. ¿Qué sucede si colocamos ahora una aceleración angular en sentido contrario? He colocado una aceleración angular, pero en sentido contrario a como la tenía en el caso anterior. La aceleración angular, observemos, es este vector que apunta hacia acá, tal y como está representado. Si ahora partimos el reposo, entonces ocurre lo siguiente. La rueda empieza a girar cada vez más rápido, pero ahora en esta dirección. Vean cómo se está acelerando de esta manera. Y si seguimos el giro con nuestra mano derecha, pues obtenemos que el vector velocidad angular, el vector omega, iría aumentando su magnitud en aquella dirección. Es decir, van en la misma dirección porque se trata de un movimiento donde nuestra rueda está girando cada vez más rápido. Finalmente, analicemos qué sucede si nosotros tenemos la rueda girando en cierta dirección y le aplicamos un frenado. Entonces, estos vectores, velocidad angular y aceleración angular, deberán ir en sentido contrario. Y ese sería el último caso que vamos a analizar. Tenemos una velocidad angular en esta dirección, es decir, nuestra rueda va a estar girando inicialmente de esta manera. Sin embargo, le estoy aplicando una aceleración angular en sentido contrario, es decir, va a ocurrir un frenado. Y por lo tanto, lo que va a ocurrir es que este vector empezará a disminuir su magnitud, ya que la aceleración angular va en esta dirección.
Y recordemos que la aceleración angular representa el cambio de la velocidad angular. Y como el cambio se hace acá, significa que este vector se tendrá que recorrer cada vez hacia acá, es decir, la magnitud será cada vez menor. Por lo tanto, tenemos que estos vectores van en sentido contrario y eso se trata de un frenado. Ahí está, observamos cómo el vector velocidad angular está disminuyendo su magnitud y eso va a ocurrir hasta que llegue a cero. Y la razón de que eso sea así es porque la aceleración angular va en esta dirección. Bueno, con esto ya hemos más o menos entendido un poco cómo se comportan esos vectores. Ahora vamos a anotar nuestras observaciones. Ahora que ya hemos visto la animación de un movimiento de una rueda, hemos concluido que el vector velocidad angular es un vector libre. Recuerden que también se puede dibujar por acá, se puede dibujar por acá, se puede dibujar en diferentes partes del espacio y que siempre es paralelo al eje de giro. El eje de giro es esta línea que ya habíamos dicho, no cambia de dirección o también puede cambiar de sentido en caso de que la rueda esté girando, pues en esta dirección. Esto tiene una consecuencia importante, puesto que la aceleración angular es el cambio de la velocidad angular, y si este vector solamente puede cambiar en esta dirección o en esta dirección, la aceleración angular entonces es paralela también al eje de giro. Por ahí presentamos tres situaciones. Imagínense que esta es la velocidad angular en cierto tiempo, y que ahora la velocidad angular es este otro vector. Es decir, aumentó su magnitud. Por lo tanto, el cambio, es decir, cuánto aumentó mi velocidad angular, sería esta pequeña cantidad y esta sería la aceleración angular. La otra situación, bueno, supongamos que tenemos que la rueda está girando en sentido contrario, es decir, que la velocidad angular va en esta dirección y que de pronto gira más rápido. Entonces aquí también hubo un cambio y el cambio sería en esta dirección. Por lo tanto, la aceleración angular sería este vector de aquí. Es cuánto cambió este vector que representa la velocidad angular, entonces la aceleración angular sería esta cantidad. Observen que en ambos casos la rueda estaría girando más y más rápido y entonces el vector velocidad angular y aceleración angular estarían en la misma dirección. Finalmente discutimos el caso en que tenemos la velocidad angular y por alguna razón ahora está girando más lento, es decir, la magnitud es menor. En esta situación pasamos de este vector a este vector. Aquí notamos que el cambio es en esta dirección. Entonces, la aceleración angular sería este vector. Como observamos, tienen sentidos opuestos y es cuando tenemos un frenado. De esa manera ya hemos entendido cómo se representan estos vectores. En el siguiente video veremos cómo podemos relacionar estos vectores que representan cantidades angulares y relacionarlos con los vectores de velocidad, aceleración tangencial y normal. Hasta la próxima.